Em, bueno, mucho gusto. Mi nombre es John Alejandro Díaz Vallejo y soy médico interno de la Universidad de Caldas de Manizales, Colombia. En esta oportunidad vamos a realizar seminario de investigación o pues como tal la redacción de artículos originales. Em, pero con un enfoque más que todo cómo realizar proyectos como tal de investigación, no solo para mandarlos como tal a una revista, sino que también sirva para pues mandarlos a comités de investigación, que es lo primero que se debe hacer. Bueno, digamos lo que debe tener un proyecto, la estructura grande de un proyecto es tener título, autores, cuál es el director o el asesor si es que lo tienen, una tabla de contenido, tener un resumen, tener la introducción, tener planteamiento del problema, también tener marco teórico, aquí no lo puse, porque en algunos trabajos lo piden, en otros no. Los objetivos, metodología, cronograma, presupuesto y pues bibliografía. Importante, generalmente siempre lo que se utiliza son las normas Vancouver. Bueno, lo primero que hay que tener antes de todo es cuál es el tema o la idea de investigación. ¿Yo qué quiero hacer? Lo primero para buscar es que necesitamos como tal una inspiración. Tenemos que, o sea, digamos lo más importante en este punto es cuál es el vacío que hay que cubrir del conocimiento. O sea, qué es lo que falta por investigar, que sea importante, que sea relevante y pues sobre todo que se pueda hacer de acuerdo a los recursos que se tengan disponibles y como tal la oportunidad, digamos, de orientación, de explicación y demás de las personas que me puedan ayudar. Y después, pues como tal, la conceptualización del mismo. Bueno, entonces, necesito la pregunta de investigación, necesito problematizar. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Por qué se debe hacer? ¿Y en qué cambiará lo que yo haga con el conocimiento previo? Sí, es como las cositas grandes eh, que se debe hacer. Entonces, primero, problematizar. Yo voy a organizar la información previa existente, o sea, voy a hacer una búsqueda bibliográfica, voy a detectar las lagunas. Yo, venga, pero ¿será lo que yo voy a investigar ya está investigado o no? Porque pues necesito darme cuenta. Ahora, si ya está investigado, ¿en qué condiciones se investigó? ¿Será que en las condiciones en las que yo estoy, eso ya está investigado o no? ¿Cierto? Identificar las respuestas insuficientes, identificar inquietudes, mm, o por el contrario, si ya está investigado, ¿será que hay otras posibilidades u otras maneras de hacerlo? Sí, como tener eso, digamos, muy en claro. Ahora voy a hacer el título. El título se recomienda no superar las 20 palabras. Generalmente lo pueden hacer después de que terminen, igual que el resumen. Segundo, van a hacer en una hoja, ¿cierto? Pues el título, el autor, los nombres, apellidos. Abajo van a poner los títulos de cada uno, estudiante, médico, bueno. Dirección de correo electrónico generalmente del autor principal solamente. Entonces, autor de correspondencia, correo electrónico. El director, pues el nombre, apellido, título y pues también la dirección del correo electrónico. Una tabla de contenido pues con todo lo demás, con instrucción, metodología, bueno. Y el resumen generalmente también se hace al final, no debe contener más de 300 a 500 palabras. Eh, Donde van a, digamos, hacer una síntesis de todo el problema, o sea, un pequeño resumen, super resumen del problema de investigación, cuáles son sus objetivos, cuál es la metodología de investigar y pues cuáles son los resultados no esperados, sino los estudios, pues los resultados que encontraron. Bueno, entonces ya tenemos la idea de investigación, ya la buscamos, vamos a hacer la introducción. La introducción generalmente no debe contener más o menos 900 palabras. Este es un estudio, es un resumen, perdón, el ruido. Este es un resumen ampliado, ¿cierto? Que le permite al lector adentrarse en la temática del estudio. Entonces yo quiero hablar sobre algún tema en específico, entonces voy a hacer una introducción del tema. O sea, por ejemplo, perdón, dolor de parto. ¿Qué es el dolor entonces, primero, qué es el parto? ¿Cuáles son los dolores del parto? O yo quiero investigar, no sé, sobre
alguna enfermedad en específico, por ejemplo, el cáncer de colon. Entonces, ¿qué es el cáncer de colon? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su epidemiología? ¿Cuál es su clasificación? Bueno, todo eso súper resumido en 900 palabras. Después vamos a tener el problema de investigación, que es como tal la introducción al tema, pero no al tema al tema grande, por ejemplo, de cáncer de colon, sino que usted quiere averiguar es cuál es el tratamiento preferido para tratar el cáncer de colon, o cirugía abierta o cirugía laparoscópica, por ejemplo. Entonces ustedes en la introducción lo mismo ponen toda la definición de cáncer de colon, pero en problema de investigación van a poner es la introducción al tema que ustedes quieren tratar, por ejemplo, el tratamiento del cáncer de colon generalmente es la cirugía abierta, o sea, todo acerca del problema que quieren investigar. En este ejemplo es sobre el tratamiento de esa patología. Entonces, ¿qué se sabe? Entonces, primero la introducción, cuáles son los tratamientos que se utilizan, qué es lo que después una explicación de los mismos, qué se sabe, por qué esas cirugías, ese tipo de cirugías, cuál de las dos cirugías se utiliza más y segundo, usted qué es lo que quiere hacer, o sea, por qué es importante, por ejemplo, eh, llevar a cabo ese tipo de investigaciones en su área pues, de trabajo o en su área de estudio. Entonces ustedes están en su universidad, quieren mirar el cáncer, el comportamiento de cáncer de colon en un hospital en específico donde están rotando y quieren mirar cuál cirugía es la que tiene mejores resultados, si la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica. Entonces, en introducción, cáncer de colon, en problema de la investigación, todo acerca del tratamiento, justificación, eh, ya determinar brevemente por qué es importante hacerlo, digamos si ya está argumentado en algún artículo que es mejor la paroscópica, por qué es importante hacer ese tipo de estudios en su universidad, lo deben de tener muy en claro, ¿cierto? Bueno, segundo, la pregunta debe ser clara, estructurada, bien delimitada con lugar, tiempo y persona. Entonces, inicia con ¿por qué? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuáles o existe relación? Etcétera. Es ideal que al menos contenga dos conceptos relacionados. Los requisitos, que no se conozcan las respuestas, que puedan responderse con evidencia empírica, o sea, que usted pueda responder esa pregunta de investigación en todo su trabajo de investigación, que impliquen usar medios éticos, que sean claras, bueno, etcétera. Mm, Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es, cuál cirugía, cuál tratamiento quirúrgico es mejor para el cáncer de colon en la ciudad de Manizales? Un estudio retrospectivo del 2002 al 2022. Entonces ahí digamos que abarcan como todas las preguntas que se tienen que poner. Bueno, la justificación es ya la parte donde ustedes ya justifican en su entorno, en su medio, por qué deben realizar esa investigación. Tienen que, perdón, tienen que justificar el dinero, tienen que justificar los recursos, tienen que justificar demás con la importancia eh, de su trabajo que van a hacer. Bueno, el marco teórico son los antecedentes o marco referencial, es una revisión de las investigaciones previas, directa o indirectamente, que abordan el tema de investigación. Digamos que básicamente lo que deben hacer es un estudio, una revisión literaria, pues de literatura, donde abarquen ciertos aspectos que van a utilizar dentro de su investigación. Por ejemplo, tienen que poner toda la definición de cuáles son las palabras que más se utilizan. Sí, digamos que un concepto muy amplio acerca de toda la enfermedad, con sus siglas, con las definiciones de los conceptos, por ejemplo, qué es cáncer, definición de cáncer, colon y recto, dónde está, bueno, digamos que todo eso específicamente es lo que debe abarcar en el marco teórico.
Generalmente más o menos 4.000 palabras, contexto en el que se ubica el problema, soporte de los conceptos que se utilizarán en el proyecto y pues un breve estado del arte. Bueno, es importante tener acá que el objetivo general usualmente es uno solo y es el que va a responder a todas las implicaciones metodológicas y es derivado del enunciado de la pregunta que van a hacer. Si la pregunta inicial fue el ejemplo que di, el objetivo general pues va a ser la respuesta, digamos, a esta pregunta de investigación y va a depender, digamos, los prefijos de cuál es el tipo de artículo que se va a hacer. Los objetivos específicos se desagregan del objetivo general. Usualmente tres. ¿Por qué tres nada más? Porque ustedes tienen que cumplir los objetivos que se van a plantear en todo el proyecto. Entonces, que alguien quiere poner, yo quiero, es que yo no quiero que sean tres, yo quiero que sean 17 objetivos. Bueno, pueden poner 17 objetivos, pero al final tiene que responder los 17 objetivos. Y ningún objetivo específico puede ser más grande o mayor del objetivo general. Bueno, y hay otros, pues digamos que los que se utilizan como tal en estadística o pues en este caso de artículos originales es de acuerdo al nivel. En la tipología de manuscritos revisamos cuáles eran los tipos de niveles, entonces aquí están los objetivos que voy a hallar de acuerdo al tipo de investigación que quiero hacer. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una encuesta, entonces donde solo voy a describir, por ejemplo, cuál es la prevalencia de uso de sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina de primer a tercer año. Em, en lo que voy a poner de los objetivos van a ser estas de acá, o determinar, o estimar, o describir. ¿Sí? Ustedes no pueden poner otras palabras porque no están dentro del nivel de investigación que van a hacer, ¿cierto? Nivel relacional, entonces, por ejemplo, em, yo quiero saber si hay relación o no entre el consumo de sustancias psicoactivas con el promedio académico de los estudiantes de medicina de quinto año. Entonces, yo quiero mirar, entonces, o comparar, o asociar, o correlacionar, o concordar. Pero miran que de acuerdo al nivel de investigación, que es más avanzado, pues van a cambiar los tipos de objetivos de lo que yo quiero lograr. Mm, a nivel explicativo, evidenciar, demostrar, probar o comparar. Estos, digamos que son un poco mucho más avanzados, pues por el tipo de trabajo que se va a hacer. Y a nivel predictivo, predecir, pronosticar, prever o comparar. Estos son los que deben utilizar ya sea o en el objetivo general o en los objetivos específicos con la parte de lo que quieren iniciar, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la metodología, entonces recuerden, ya tenemos títulos, autores, director, introducción, problema de investigación, marco teórico, pregunta de investigación, em, objetivos y ya tenemos con metodología. En metodología tenemos que llenar estas 7, tenemos que cumplir con estos 7 puntos. Primero, diseño y tipo del estudio. Pues claro, ¿cuál es el tipo de estudio que usted quiere hacer? Un ensayo clínico, casos y controles, cohortes o simplemente de prevalencia, transversal. Bueno, tienen que abarcar todo este tipo de estudio para saber cómo lo van a hacer. Segundo, tienen que tener una hipótesis. ¿Qué es lo que quieren cumplir en este estudio? ¿Qué quieren probar? Pues y allí ya va en la parte de objetivos. Mm, Población y muestra. De acuerdo al tipo de artículo que van a hacer, tipo de trabajo, pues van a mirar si necesitan población y muestra. Cuarto, tienen que cumplir con las variables, operacionalizar las variables. Técnicas o instrumentos de recolección, si es una encuesta, que la encuesta ya esté validada por expertos, que tenga nivel de confiabilidad de las respuestas de el plan de análisis, los resultados y la estadística y pues los aspectos éticos. Bueno, tipos de investigación voy a pasar grande, ¿cierto? Que de acuerdo a la intervención del investigador, observacional y experimental, retrospectivo, prospectivo, transversal, longitudinal, descriptivo, entonces ustedes pueden empezar. Es un estudio de tipo observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo.
o observacional, prospectivo, transversal, analítico. Entonces digamos que esta es como la mezcla grande de lo que pueden hacer y en algunas ocasiones podrían poner el nivel de investigación de nivel exploratorio, de nivel descriptivo, de nivel relacional, explicativo. Bueno, digamos que es, lo traigo porque me gusta mucho, digamos, el enfoque que les da con el nivel de la evidencia. Acá tenemos en el primer nivel lo que ya les explicaba en la revisión anterior, los casos de las series de casos, casos y controles, cohortes, bueno, y eh, como tal, cuál es como su primera evidencia, ¿sí? Entonces tenemos primaria, revisiones de sistemáticas, las guías como tal, las guías de práctica clínica, bueno, digamos, la información que se recoge de acuerdo al nivel de la evidencia, todo lo que se puede llegar a hacer y pues dónde, ¿cierto? Específicamente las podemos encontrar. Bueno, digamos que también es como para dar una breve información de todos los diseños de investigación cuantitativa. Puede ser epidemiológicos, que son los de ciencias de la salud, que es los que estamos abordando, pero también pueden haber experimentales de ciencias naturales, ecológicos o comunitarios, de ciencias sociales, validación de instrumentos, ciencias del comportamiento. O sea, digamos que estos no solo es para medicina, sino que también para todas las carreras de investigación está, pero en absolutamente todas. Sin embargo, de acuerdo a cada enfoque, pues tiene diferentes, por decirlo así, reglas o métodos para llegar a hacerse. Bueno, este cuadrito era lo mismo que les estaba recordando de las divisiones de los trabajos de investigación. Bueno, ahora ya vamos con la hipótesis. La hipótesis resulta que hay varios tipos de hipótesis, hipótesis de tipo investigativa y de tipo estadística. En la que más nosotros tenemos que tener en cuenta es de tipo estadística, que son las nulas o son las alternativas. Las nulas siempre empiezan con el no y las alternativas ya lo que ustedes quieren, digamos, manifestar. Mm, Pueden ser de tipo descriptivas, correlacionales, de diferencia entre grupos, de causalidad o explicativas, y de aquí depende el método estadístico a utilizarse, pues de acuerdo como tal al diseño de investigación. Entonces todo depende del artículo o del tipo de trabajo que ustedes quieran desarrollar. Acá en tipos de estadística de que sean nulas o alternativas, las nulas siempre niegan lo que ustedes quieren demostrar y las alternativas muestran lo que ustedes quieren probar. Entonces, mmm, por ejemplo, eh, el consumo de sustancias psicoactivas no se asocia con un buen rendimiento académico. Esa sería una hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería: el consumo de sustancias psicoactivas se asocia con un buen rendimiento académico. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hacer todo después el análisis estadístico y después, de acuerdo al valor de P, ustedes dicen, si es menos de 0.5 se comprueba la hipótesis alterna, entonces lo que ustedes están diciendo o tratando de mostrar es verdadero. Bueno, de acuerdo a las variables, ¿cierto? Resulta que una variable es, la definición es una característica medible de un conjunto de elementos que se puede clasificar por sus relaciones, por su tipo, por su escala de medición. Es como lo que les decía, es un objeto a estudiar, personas, objetos, hechos, y es la característica que se les brinda, ya sea digamos es el pequeño título que usted les va a poner. Entonces una persona en específico, nombre, cédula, edad, si tiene empleo, si no tiene empleo, si estudia, si no estudia. Digamos que esos mini títulos son las variables, que es lo que ustedes van a posteriormente a medir. Y las dividimos en dos grandes tipos: las variables categóricas y las variables numéricas. Las variables categóricas son de naturaleza cualitativa y las numéricas de naturaleza cuantitativa. Estas, las categóricas, se van a adivinar en nominales y en ordinales. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en el manejo de los estadísticos, no sé, SPSS, R, Stata,
Siempre que ustedes tengan las variables, el estadístico les va a pedir que las organicen, si son nominales, si son ordinales, si son de intervalos, si son de razón o pues numéricas en general mm, para identificar si el estadístico solo hace análisis descriptivo o si puede hacer análisis mmm, analítico si son pues variables numéricas. Entonces, continúe, las variables categóricas en nominal son donde ustedes pueden, digamos, las variables en la descripción, no importa el orden. O sea, por ejemplo, pueden poner género, masculino, femenino o femenino, masculino. En estado civil pueden poner soltero, casado, conviviente, viudo, o casado, conviviente, soltero, viudo. O sea, no importa el orden. En la ordinal habla de orden, o sea que sí debe tener un orden específico. Entonces ustedes quieren hablar acerca del dolor y van a preguntar sobre el dolor. Entonces no pueden poner, tienen que poner leve, moderado, severo, porque lleva como un orden específico. No pueden poner moderado, después severo y después leve, no. Y en nivel educativo también, ninguno, básica primaria, básica secundaria, media, superior, o sea, llevan un orden jerárquico, eso. Y se pueden dividir en dicotómicas que tienen solamente dos categorías o politómicas que tienen más de dos categorías. Bueno, en este tipo de artículos, en este tipo de variables, lo único que se puede llegar a hacer es hacer estudios descriptivos. Usted puede, bueno, demostrarlo o mostrarlo como estudios descriptivos, pero para que pueda hacerse un estudio de tipo analítico tendría que convertirlos a variables numéricas. En las variables numéricas se vienen dos en de intervalo o de razón. Las de intervalo son las que tienen intervalos iguales y medibles, pero no tienen un origen real. O sea que pueden asumir valores negativos, como la temperatura. Puede poner 0, puede poner -10, puede poner 15 y horas del día. Hora 0, hora 4, hora 8. Y las de razón significa que el número 0 es ausencia. Por ejemplo, peso, 2 kilos, pero tener 0 kilos, pues es 0, ¿cierto? O tener número de hijos, 1, 2, 3, 4, y pues decir 0 hijos es que no tiene hijos, ¿sí? Pueden ser continuas o pueden ser discretas. Las continuas provienen de medir, siempre existe un número intermedio entre dos valores. Se pueden representar con números enteros o fraccionarios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir 2,0 kilogramos o perdió, no sé, 23,7 centímetros, ¿cierto? Eso lo puede hacer. Y las discretas provienen de contar, solo pueden representarse con números enteros. Entonces, por ejemplo, primera hora, segunda hora, yo no puedo poner 1,3 horas. Eso no se puede hacer. Bueno. Después hay que operacionalizarlos. Es darle como tal, es organizarla. Poner la variable, por ejemplo, yo quiero poner el estado, estado civil. Entonces, definición, estado civil. Valor final puede ser soltero, casado, conviviente, viudo y poner la escala, es nominal o es ordinal. Y acá pues traje varios ejemplos que igual quedan grabados para cuando los vuelvan a necesitar. Bueno, también es muy importante hablar acerca del marco legal. Resulta que en algunos trabajos siempre se debe tener en cuenta que se puedan hacer y que esto no influya en las personas en específico. Que es que lo que yo quiero hacer es simplemente una encuesta. Bueno, necesita como tal la aprobación del comité de ética de su universidad o de su centro de atención hospital. Sí, digamos que ningún trabajo de tipología original se puede hacer sin, digamos, sin este aval. Bueno, no quise hablar acerca de los otros temas de marco muestral y demás, porque esto me parece que son ya de parte mucho más estadística y también de análisis estadístico, porque depende si estadística descriptiva o estadística inferencial, y ya se hizo un taller también en Felsosem acerca del mismo, entonces pueden como tal revisar ese y pues para que puedan concretar mejor el tema. Bueno, el cronograma generalmente se hace esta estructura, digamos en la primera actividad se hace revisión de tema, mes 1 y ponen una X acá. Entonces, actividad, revisión de literatura, mes 1,
escrito. Digamos, ustedes que ya quieren pasar a la parte de escritura, entonces en el mes 2 escriben junto con mes 3. Entonces lo ponen acá junto con mes 3. Después quieren iniciar, digamos, si es una encuesta, entonces encuesta, entonces ustedes ya parten mes 1, mes 2, mes 3. Acá continúan mes 4, mes 5, que se muere otros 2 meses en la encuesta y demás. Digamos que este también es generalmente la organización de cómo van a organizar el presupuesto. Entonces, valores unitarios, servicios personales y gastos generales, valor unitario, número de unidades y pues el valor total. Y acá ponen total y acá pues el total de recursos que llegan a necesitar. Y eso es todo y pues muchas gracias.